Hola, profe y Roxana. Nosotros, junto a Sebastián, Gaspar y Francisca, vamos a mostrarle la evaluación y el procedimiento que hicimos para Paradise. Bueno, aquí tenemos los datos relevantes que ustedes los van a tener en el Excel, así que no nos vamos a detener mucho tiempo en esto. Y voy a ir a explicarles punto por punto cómo calculamos el flujo de caja. En primer lugar, tenemos los ingresos, que hicimos un supuesto de una tasa de crecimiento del 2,7% de los ingresos a partir del año 5, con sus respectivas tasas de ocupación que nos decían en el enunciado. Y para sacar el supuesto de la tasa de crecimiento, calculamos los crecimientos a lo largo de todos los periodos de tiempo y establecimos un promedio ponderado entre las cuatro viviendas en el fondo locales, departamentos. Y un supuesto clave es que el departamento mediano, hicimos un promedio entre los precios de los grandes y los pequeños para calcular los ingresos y los arriendos. Cosas importantes a destacar en el flujo de caja es que luego que los ingresos crecieron 2,7, tenemos que la depreciación, las torres se fueron construyendo de a dos torres a lo largo de los años. Por lo tanto, aquí en la tabla podemos ver el año 1 la depreciación total equivalente a dos torres, a cuatro torres, a seis torres, ocho torres, y finalmente el año quinto, que tiene una depreciación de todas las torres, que es la que se usa hasta el año 15 en el fondo. Otro aspecto importante es que, dado que en este caso nos dan precios de mercado, que también están en los datos relevantes para cada valor del departamento, que están aquí, lo pueden observar. Con este precio de mercado calculamos de forma diferente el precio, o sea, el valor potencial en el fondo del proyecto, y el valor libro lo extrajimos de solamente la inversión inicial de los terrenos, porque no se cuenta el terreno en este caso, y obtuvimos un valor residual de 1.253.000 UF aproximadamente. Em, por ende, tenemos que el BPN del proyecto nos dio 281.723 UF y una TIR del 8,27%. En la pestaña de supuestos es muy importante recalcar que el nivel de ingresos fue calculado a partir de los porcentajes de ocupación que se iba teniendo de las distintas torres año a año, pudiendo verse como desde el año 0 se generó un nivel de 21.000 UF, mientras que por el otro lado, para el año 4 finalmente se obtuvo 54.000, y de ahí ese es el monto que se utilizó para la proyección, obviamente aumentándolo cada año por el crecimiento que iba teniendo, por la tasa de crecimiento que tenían los ingresos, que es de 2,7%. Finalmente, para calcular los flujos de caja libre, se sumaron los tres elementos que corresponden al flujo de caja libre, que sería el flujo de efectivo operativo, que sería el primer elemento, el CAPEX, que sería el segundo elemento, y finalmente las variaciones del capital de trabajo, donde también es muy importante decir que al final del proyecto no se recupera el capital de trabajo, ya que el proyecto sigue en funcionamiento. Y ahora vamos a responder las preguntas. En la pregunta 1 nos preguntan por la rentabilidad financiera del proyecto. Para obtener la rentabilidad financiera del proyecto, lo que hicimos fue hacer los flujos de caja con una estructura de deuda de un 0%, y así obtuvimos el BPN más alto, que corresponde a 281.733 UF aproximadamente, y la rentabilidad del proyecto, que corresponde a la TIR, de un 8,27%. Podemos concluir que al tener un BPN positivo y una TIR que es mayor a la tasa de descuento del proyecto, el proyecto es viable y se debería llevar a cabo, ya que es una buena oportunidad de negocio y para crear valor. Dale, Gaspar. Para la pregunta B, lo que al final nosotros hicimos fue calculamos una desviación estándar, según el tipo de construcción obviamente, usando los precios que nos dio el profesor en el anexo, y para eso propusimos tres posibles escenarios, con distintas probabilidades. Primero tenemos el pesimista, que tenía una probabilidad del 25%, para el normal un 50%, y para el optimista el restante 25%. Ahí en las distintas tablas que tenemos aquí pueden ver cómo le sumamos para el pesimista, le restamos una desviación estándar, para el normal lo mantuvimos y para el optimista sumamos una. Y a mano izquierda de eso pueden ver cómo fueron variando los distintos BPN según las distintas TIR. Para esto, como conclusión de esto y poder responder la pregunta,
llegamos a que, de acuerdo a nuestros límites superiores e inferiores calculados, podemos observar que el BPN tiene un 67% de probabilidad de oscilar entre los valores de 248.000, 851.000 UF a 314.595 UF, lo cual lo convierte en un proyecto de activo porque tiene un BPN positivo. De segunda conclusión, tenemos que de la misma forma existe una probabilidad del 67% que la rentabilidad de nuestro negocio varía entre el 7,89 y 8,64%, lo cual en ambos casos es mayor que la tasa de descuento. Por ende, nuestro proyecto, mediante el criterio TIR, también es un proyecto que se hace tentador y podríamos invertir. Y por último, tenemos que en el peor de los escenarios posibles hay una probabilidad de un 95% de que el BPN sea de 227.385 UF, teniendo una TIR de 7,65%. Por ende, en ambos casos, según el proyecto, según nosotros y según los criterios de evaluación, se debería llevar a cabo el proyecto. Cabe mencionar que para el cálculo de la desviación, como dijo Gaspar, utilizamos los anexos que están aquí y calculamos las desviaciones, las sacamos en el fondo en base a los precios históricos que nos dieron ustedes en el anexo para cada construcción por independiente. Ahora pasamos a la última pregunta, la pregunta C, donde nos dicen y nos plantean que pongamos en práctica 3 distintos niveles de deuda o estructuras de deuda para la empresa, y eso lo podemos observar dentro de la pestaña nombrada CAE, escenarios de deuda, y ahí nosotros planteamos 10 distintos escenarios donde corresponde el nivel de deuda desde un nivel de 0 hasta 10, con intervalos de 10% entre ellos. Esta tabla finalmente está trayendo a valor presente, se están calculando unos CAE, dependiendo obviamente del nivel de deuda que se utilizó para cada escenario, y este CAE se utilizó para traer los flujos de caja libre a valor presente. Esto se ve, entonces se entiende que se está viendo desde el lado de vista desde el inversionista. Entonces los BPN que se generen y la TIR que se generen serían vistos desde el punto de vista del inversionista. Como un análisis general se puede observar que a medida que se va aumentando el nivel de deuda de la empresa, el CAE va, como se observa en la fila del medio, va aumentando, lo que obviamente hace que los flujos del BPN, los flujos de cajas sean finalmente en valor presente cada vez menores, por lo cual el valor agregado para el accionista por el proyecto iría disminuyendo a medida que se aumenta el nivel de deuda. Finalmente decidimos que el escenario óptimo, visto nuevamente desde el punto de vista del inversionista, corresponde a un nivel de deuda cero, ya que refleja un mayor valor creado finalmente para el accionista, por lo cual tendería a elegir esa opción. Esas finalmente son todas las respuestas del caso, y a lo que llegamos finalmente, como se puede observar a través de los dos criterios utilizados, el proyecto finalmente sí se debería llevar a cabo, ya que es bastante rentable. Muchas gracias.